Muy buenos mediodías, ya es la 1. ¿Cómo estáis? Bueno, me asomo por aquí y me comprometo, en la medida de mis posibilidades, a estar contigo aquí en directo a través de TikTok cada martes a la 1 del mediodía. Cada martes hablaremos de un tema diferente. Soy Elena Dieguez, si es la primera vez que me estás viendo. Soy terapeuta y también formadora. Trabajo con la comunicación no violenta, también con la ayuda un poquito de la neurociencia, que me encanta y me apasiona combinarlas. Ayudo, por un lado, a nivel terapéutico, a todas aquellas personas, también papás y mamás, familias, en fin, todo lo relativo al autoconocimiento, a los conflictos, tanto propios con uno mismo como los conflictos con los demás. He trabajado mucho tiempo en el sector educativo también, ayudando a profesores, profesoras, papás, mamás, alumnos de primaria y secundaria. Y también ejerzo la mediación de conflictos, en el ámbito también profesional y empresarial. Cada semana, como os decía, hola Lise, cada semana os voy a acompañar aquí los martes a la 1, en la medida de mis posibilidades. Si alguna semana no es posible, lo cambiaremos de día, para haceros llegar con un poquito más de calma todo esto que os comparto en mi perfil de TikTok sobre comunicación no violenta, que allí los vídeos, pues en fin, ya sabéis, 15 segundos, 60 segundos, 3 minutos. Yo siempre utilizo el de 3 minutos, todavía no he sido capaz de hacer un vídeo de 1 minuto en el que rápidamente os pueda transmitir algo que para mí tenga sentido y que tenga el propósito de ayudaros. Estoy encantadísima desde que me abrí el perfil aquí en TikTok. Os confieso que fue por allí por el mes de septiembre y yo de entrada decía, bueno, pero en TikTok, no sé, digo, ¿cómo voy a contar? Yo tenía Instagram, digo, en TikTok, ¿qué voy a contar yo en TikTok en vídeos tan cortos? Y de pronto, bueno, habéis tenido una acogida increíble, me siento súper querida, súper acompañada y estoy yo cogiendo el punto a esto de los mini vídeos y de poder compartir con vosotros pildorillas cada vez más, bueno, en fin, eficaces, rápidas, ¿no? Que nos ayuden de una forma a todos, de alguna manera, a tener cada día ese tipo de relaciones que en realidad yo creo que todos compartimos el sueño, ¿no? De tener relaciones más fáciles, más sencillas, en fin, donde cuando surgen los conflictos, que ya sabéis, os lo digo muchas veces, no se trata de no tener conflictos en la vida. Allí donde hay personas y donde hay relaciones, pues existe la posibilidad de que surjan conflictos. El conflicto es una experiencia inevitable e inherente. Ahora bien, ¿cómo los abordamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo los gestionamos? Nadie quiere terminar esas discusiones que todos tenemos con un portazo, con una mala cara, distanciándonos de la otra persona. Sobre todo cuando hablamos de personas cercanas. Discusiones con vuestras parejas, con vuestros hijos, con vuestros padres, con amigos, en el entorno laboral, qué sé yo, ¿no? ¿Qué queremos? Queremos llegar a ese punto de entendimiento. Y ahí es donde yo tengo el propósito de ayudaros. En fin, vamos a hablar hoy del miedo. ¿Qué os parece? ¿Os apetece? De la emoción del miedo. He estado esta mañana en Radio Vilafant, que es una radio catalana con la que yo colaboro cada 15 días, en el programa matinal que tienen, y precisamente esta mañana hemos estado grabando un programa hablando del miedo, y he dicho, pues oye, qué mejor que compartirlo también en TikTok, que voy a tener la opción de llegar a más personas, ¿no? No solo a los oyentes de Radio Vilafant, sino, y además que es un tema que he trabajado actualmente en sesiones con varias familias que han contactado conmigo porque sus hijos de diferentes edades, hijos, hijas, pues de pronto llevaban una etapa con miedos y los papás y las mamás preocupados querían pedir ayuda y ver cómo lo podrían gestionar de un modo diferente, ¿no? A cómo lo estaban haciendo. Bueno, saludo a todos los que os estáis uniendo. Muchísimas gracias por acompañarme aquí en directo. Vamos a hablar del miedo. Mirad, os voy a contar cómo trabajo yo, ¿vale? Cuando vienen a mi consulta papás y mamás preocupados por este tema, por los miedos de sus peques o no tan peques, que también en la adolescencia muchos adolescentes conectan con el miedo, ¿cómo les ayudo? Mirad, yo lo primero que hago es estar con los papás y las mamás sin los niños o sin el adolescente. Y en muchísimas ocasiones ese niño y ese adolescente jamás llega a conocerme a mí y no viene nunca a la consulta. Y si yo creo que es posible, lo que hago es ayudar a papá y a mamá a que tengan herramientas que quizás a día de hoy no tienen para que puedan ser ellos en primera persona quienes gestionen la situación con el peque. Lo primero que hago es trabajar con ellos. Lo primero que hago, y a lo que os voy a invitar hoy también, es a que miréis hacia atrás, ¿vale? En vuestra biografía, intentéis recordar si teníais miedos de pequeños. ¿Qué miedos teníais? ¿A qué teníais miedo? Yo os voy a contar a qué tenía miedo yo y una etapa de miedos muy potente que yo viví y cómo me acompañaron. ¿A qué tenías miedo de pequeño? Por ejemplo, yo.
¿vale? Yo me acuerdo que con 7, 8 años aproximadamente, en el colegio un día leímos un cuento en clase de un niño que de pronto descubría que tenía dentro de la cama un escorpión. A mí aquello me impactó tantísimo que, bueno, a partir de aquel día, yo cada noche cuando me iba a la cama, miraba la cama por encima, por debajo, revisaba, quitaba la manta, la sábana, la volvía a poner. Tenía un miedo horrible a que de pronto en mi cama en algún momento apareciese un escorpión, me picase y me matase. ¿Vale? Y esto es un miedo que de pronto surgió dentro de mí muy potente. ¿Qué me pasaba? Que no solo tenía ese ritual antes de dormir para sentirme segura, sino que por la noche me despertaba. Me despertaba muchas veces, llamaba a mi madre y muchas veces mi madre pues a veces acudía, ¿no? Un poco a estar conmigo y a calmarme un poco porque a mí aquello me daba muchísimo miedo. ¿Qué miedos tenías? ¿A qué tenías miedo? Y la siguiente pregunta que le hago a los papás y las mamás que van a mi consulta es ¿cómo te acompañaron? ¿Cómo lo gestionaron tus padres o las personas con las que tú convivías? Esas personas que te cuidaban, que te acompañaban. ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué hacían? ¿Te intentaban convencer de que no tuvieses miedo, de que no pasaba nada? Como en mi caso de, oye, hija mía, es que aquí no hay escorpiones, déjate de tonterías. Ya llegaba un punto que cuando mi madre ya estaba muy cansada o mi padre, ya el discurso era desde el enfado incluso, ¿no? Como decir, ya a ver si ya de una vez por todas dejas de tener miedo, ¿no? Este tipo de miedos normalmente en la infancia se suelen prolongar en el tiempo más de lo que a los papás y a las mamás nos gustaría, que a nosotros nos gustaría que, venga, a ver qué le digo al niño para que deje de tener miedo y de pronto ya, pues él esté tranquilo y al mismo tiempo, si es por la noche como me pasaba a mí, todos podamos descansar, ¿vale? Bueno, no es tan rápido ni tan sencillo, ¿vale? Esto requiere de un proceso, pero bueno, podemos hacer cosas diferentes, ¿vale? Entonces, lo primero, revisar qué miedos tenía yo, cómo me acompañaron a mí. Porque cuando yo ahora de adulta me convierto en mamá y es mi hija o mi hijo quien tiene miedo, la forma en la que me trataron a mí cuando tenía miedo es lo que se ha quedado registrado dentro de mí y pueden pasar dos cosas desde el automático, ¿vale? Puede ser que yo aborde la situación exactamente igual a como lo hicieron conmigo. O puede ser que yo, quizás, imaginaos, he hecho un trabajito ya terapéutico de desarrollo personal, he repasado un poquito ahí mi vida y me he dado cuenta de que la forma en la que me acompañaron mis padres de pronto es como, jo, es que mis padres se empeñaban en dejarme sola, no me hacían caso, me dejaban ahí llorar o gritar. O mis padres me decían que era yo la que tenía un problema y que yo no tenía que tener miedo y que eso eran tonterías que estaban en mi cabeza o lo que sea, ¿vale? Y de pronto yo descubro que a mí aquello no me ayudó. Y pretendo hacer todo lo contrario con mis hijos, ¿vale? Es como decir, si no paramos, si no nos centramos un poco, el automático nos va a llevar o a repetir el mismo patrón de lo que hicieron conmigo o a irme al extremo completamente opuesto. ¿Vale? Es como decir, mi madre no me hacía ni puñetero caso cuando le decía que tenía miedo y de pronto yo ahora lo que hago es, llevo 5 años durmiendo con mi hijo todos los días, todas las noches. Y entonces me voy al polo opuesto, ¿no? Y de pronto llega un punto donde dices, jo, pero así tampoco consigo que mi hijo se sienta más tranquilo, tampoco estoy consiguiendo que este tema cambie, ¿vale? Vamos a revisar un poco de dónde venimos, cómo nos afectó a nosotros los miedos cuando los vivimos y cómo los gestionaban. Y vamos a revisar si ahora estoy siguiendo el mismo patrón de comportamiento que mis padres tuvieron conmigo o si me he ido al polo opuesto y tampoco me está funcionando, ¿vale? Esto es lo primero que yo hago con papás y con mamás. Bien, una vez que tenemos esto colocado, esto es muy personal, cada uno de vosotros y de vosotras tendrá su propia historia y llegaréis a un lugar diferente o algunos parecido. Una vez que tenemos esto, ok, vale, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo abordamos la situación? ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que el miedo que tiene vuestra hija, ¿vale? O vuestro hijo, viene derivado de que ha visto algo en la tele, ¿vale? Yo qué sé, en una serie, un personaje concreto que le ha dado miedo, que le ha asustado, ¿vale? Y de pronto se despierta por la noche o cuando se va a la cama le cuesta dormir porque su cabeza no para de pensar que ese personaje va a salir del armario. O que si cierra los ojos y se duerme y papá y mamá se van a dormir también, cuando todos estén dormidos, de pronto va a aparecer ese personaje en la habitación y entonces se despierta muy inquieto o muy inquieta, ¿vale? ¿Qué va a hacer el niño? Tiene miedo. ¿Los niños cómo manifiestan el miedo? Luego hablaremos un poquito de esto. A no ser que ya lleve mucho tiempo teniendo miedo y no le hayamos hecho ni caso, ¿vale? Que quizás ya ni siquiera pide ayuda. Normalmente el niño pide ayuda, ¿vale? O bien desde la habitación nos llama mamá, 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 o papá, 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 o lo que sea, ¿vale? O incluso hay niños que a veces lo que hacen es rápidamente se levantan, van corriendo a la cama de papá y mamá a buscar refugio, ¿vale? O sea que lo primero que hacen es pedir ayuda. Cuando un niño siente miedo, cuando un ser humano siente miedo, ¿vale? Hay una necesidad
de seguridad que en ese momento no está satisfecha, ¿vale? Me siento inseguro, siento miedo y me siento inseguro. Nuestro cerebro, esto que os voy a decir, seguro que lo habéis oído muchas veces, no distingue entre ficción y realidad. Es como decir, vale que el monstruo que me estoy imaginando está en mi cabeza, pero en el momento en el que ese monstruo está en mi cabeza, para mí eso es una realidad. Y mi experiencia emocional va a ser coherente a la realidad que hay en mi cabeza. ¿Sí? Entonces, primer paso, me siento inseguro, siento miedo, necesito ¿qué? Seguridad, tranquilidad, protección. ¿La busco? O bien la pido o voy corriendo a buscarla. Papá y mamá, ¿qué hacemos? Dársela, acompañar, validar, empatizar, ayudarle a ponerle palabras, invitarle a que hable de lo que le está pasando, ¿sí? Cuando una experiencia emocional interna que está siendo difícil para nosotros, me da igual que sea un niño que sea un ser humano, un adulto, ¿vale? Cuando la experiencia está dentro y ayudamos a la persona a que le ponga palabras y las saque hacia afuera, eso ya tiene un determinado efecto, ¿vale? Tranquilizador, de alivio. Ya estamos sacando fuera lo que está dentro y me está asustando mucho, ¿vale? Y la intensidad es muy grande. Y los niños no tienen facilidad normalmente, dependiendo de la edad, unos más y otros menos, ¿vale? Ahora voy a generalizar y cuando generalizo siempre me equivoco. Y eso va por delante, ¿vale? Pero bueno, se debería suponer que los adultos tenemos más capacidad para construir con las palabras, ¿vale? Para ponerle palabras a una experiencia que está dentro a nivel emocional, ¿vale? Se supone. No siempre es así porque no nos han enseñado, ¿vale? Los niños tienen más dificultad normalmente para tengo miedo, va a venir un monstruo, te dicen 3 o 4 cosas y no salen de ahí y están en bucle, ¿vale? Nosotros vamos a validar. ¿Qué significa validar o empatizar? Significa, es mi hija que me está llamando a gritos desde la cama, yo voy, mi hija está alteradísima, ¿vale? Cariño, ¿qué te ocurre? Te estoy escuchando, he venido corriendo al escucharte gritar, ¿qué te pasa? El monstruo, mamá, el monstruo, que no sé qué, que va a salir del armario. Madre mía, ¿te estás imaginando que un monstruo sale del armario? Madre mía, hija, ahora, vamos, no me extraña que me hayas llamado a gritos. Wow, pero que tienes mucho miedo, ¿verdad? Imaginarte que sale el monstruo del armario. Pero ¿qué monstruo, mi amor? ¿Qué monstruo? ¿Qué piensas que va a salir del armario? Pues el monstruo, esto es un caso real, ¿eh? Lo que os estoy contando. Una niña que había visto algo en una película. El de la película que hemos visto, que no sé qué. No sé qué. Ay, madre mía, el monstruo de la película, qué feo era, ¿verdad? Es que era muy desagradable ese monstruo. Con la pinta que tenía y con la. Y tú te estás imaginando que está en tu armario. Ay, cariño, ven, a ver, que te doy un abrazo, mi vida. Te doy un abrazo, te ayuda a que te abrace, te doy la mano. ¿Qué hago? Te froto un poquito así la espalda. Estoy durante un rato acompañando y poniendo palabras a la experiencia que mi hija o mi hijo me está trasladando que tiene. Sin quitarle y sin añadirle nada. Sin rápidamente, ay, cariño, pero esto es algo que te estás imaginando. Tú tranquila, que ahí no hay nada. Ya verás, voy a abrir el armario. Mira, no hay nada. O al revés, ¿no? Es como, pero vamos a ver, pero mira, es que de verdad, qué rollo ya. Es que yo no sé para qué ves estas cosas, que es que de verdad, luego menudas nochecitas nos pegamos, que es que no hay monstruo ni hay nada. No intentes convencer a tu hijo o a tu hija de que está equivocado sintiendo lo que siente o pensando lo que piensa. No está equivocado. Él no se ha inventado ese miedo. De pronto ha visto algo le ha impactado y de pronto es como ha aparecido esa experiencia y está viviendo su experiencia real, que es yo pienso que hay un monstruo y siento mucho miedo, porque cuando pienso en ese monstruo siento miedo. Vamos a validarles, vamos a acompañarles, ¿sí? No a resolverles. Papá y mamá, que yo también soy mamá, ¿vale? De una niña, iba a decir, ya no es tan niña, de 13, ¿vale? Que también ha pasado por fases de miedos. Los papás y las mamás con nuestra mejor intención, y yo pongo la mano en el fuego por todos los papás y las mamás, con nuestra mejor intención, cuando vemos que nuestros hijos están sufriendo, y cuando digo sufrir, digo tienen mucho miedo, digo están angustiados, digo tienen ansiedad, digo están nerviosos, están preocupados, se enfadan mucho por algo, cualquier emoción del abanico de malestar o de emociones más incómodas o emociones desagradables, rápidamente es como si de pronto nos poseyese una especie de vocecilla interna que nos lleva a creer que nuestra misión para ser supermamás y superpapás es saber qué hacer o qué decir en ese momento para que mi hijo ipso facto inmediato deje de sentir eso que está sintiendo. Y nos convertimos en resolvedores de emociones, en lugar de recordar que lo que mi hijo necesita es una figura paterna o materna serena que le acompañe,
que le ayude a transitar la experiencia emocional en la que está. Las emociones son energía, la energía ni se crea ni se destruye, por eso a mí me gusta mucho trabajar conceptos científicos también, ¿vale? Tiene mucho sentido para mí, junto con la comunicación no violenta y cualquier herramienta de desarrollo personal. Si la energía ni se crea ni se destruye, perdonadme que me atasco, de pronto el miedo, que es energía, ¿qué va a pasar con él si le acompaño? Que va a hacer así, va a pasar por las fases que tiene que pasar y va a convertirse en otra cosa. No se crea ni se destruye. Papás y mamás, no puedo destruir miedos, ni puedo destruir enfados, ni puedo destruir tristezas, ni puedo destruir preocupaciones. Puedo acompañarlas y ahora os voy a explicar de qué manera yo propongo a los papás y las mamás que las acompañen, además de validarlas, ¿vale? Puedo acompañarlas para ayudar a mi hijo a que haga esa transición sin que se sienta equivocado al vivir lo que está viviendo. Lo más importante es intentar no trasladarle al niño la idea de que tiene un problemón por imaginar que va a venir un monstruo y por sentir miedo cuando lo imagina, porque no tiene ningún problema. Esto es lo que pasa. Cuando yo imagino, como adulto, os invito a que imaginéis una situación que os dé miedo. Cuando tú estás imaginando esa situación y en según qué contextos, y desde aquí ya os digo que por la noche, la oscuridad, el silencio, todavía es como que nos dan más pie a conectar con que el miedo se haga más grande, ¿sí? Pensad en algo que os dé miedo. Y ya veréis cómo la experiencia que se crea es de miedo internamente. Por mucho que os intentéis convencer de esto, me lo estoy imaginando. Cuando tú estás conectado con ese pensamiento, de pronto la experiencia es la que es. Bien, vamos a acompañar a nuestros hijos. No vamos a resolverles. ¿No os quita esto presión de encima? Como papás y mamás. Es como decir, los papás y las mamás no tenemos que resolver las emociones de nuestros hijos. Tenemos que aprender a acompañarlas, ¿vale? Y a través de nuestro propio modelo, transmitirles, ¿vale? Una forma de vivirlas y transitarlas. ¿Cómo lo hacemos? Fase número 1, acompaño, ya os lo he dicho. Le pongo palabras, le ayudo a poner palabras, valido, empatizo con lo que les está pasando. Le pongo palabras a la emoción, le pongo palabras al pensamiento que está teniendo, le pongo palabras a la situación que él o ella están viviendo, ¿sí? Cuando yo empatizo con un ser humano, cuando empatizo de verdad, cuando creo un espacio de conexión, es una especie de hilo que me une al otro, ¿vale? Donde yo a través de mi acompañamiento y mis palabras, lo que de alguna manera le transmito es, está bien lo que te está pasando, es normal y yo estoy aquí para acompañarte. Esto tiene un efecto en el otro que yo voy a ir viendo, que el otro se va a ir relajando, ¿vale? Cuando mi hijo o mi hija se vayan relajando, y esto a veces me puede costar un poco más y a veces me puede costar un poco menos, lo siento mucho, tú estás cansado por la noche, te acabas de levantar y esto es fastidioso, ¿vale? Y lo sé, a mí también me cuesta. Cuando yo ya he validado, luego, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? ¿Qué puedo hacer? Puedo ayudarle, ¿sí?, a construir un final para esa historia. Normalmente el niño se va a quedar atascado en el miedo y en el monstruo va a venir, el monstruo va a venir, el monstruo va a venir, ¿vale? Yo, papá y mamá, adulto, con mi serenidad y mi tranquilidad, que estoy viviendo desde otra perspectiva la situación, no voy a quitarle hierro a lo que está viviendo, sino que voy a añadir una parte que el niño en ese momento no puede contemplar porque está atrapado, ¿vale? Está como ahí intensamente intentando proteger su seguridad por el monstruo que va a venir, le da mucho miedo. ¿Qué es ayudarle a completar la película? Cuando ya esté tranquilo, repito. Cariño, puede ser en ese momento o en otro momento. Es de noche, tú puedes acompañarle, validarle, tranquilizarle, incluso quedarte a dormir con él un ratito o el resto de la noche, cuidar también de tu necesidad de descanso y al día siguiente o en otro momento, cuando tú consideres oportuno, coger y tener una conversación desde una comunicación no violenta con el niño. Oye, cariño, ¿te acuerdas ayer lo que pasó por la noche? Que te despertaste nervioso, nerviosa por el miedo, el monstruo este que venía, que te estabas imaginando. Qué mal rato, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Oye, a mí me gustaría mucho que hablásemos del tema y le invitamos de nuevo a hablar. Mirad, solo el hecho de que hablen una y otra vez del tema y lo repitan, pum, 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 esto ya va a tener un efecto, ¿vale? En ellos. Además, yo voy a ayudar a completar la historia. ¿Cómo? Cuando lleguemos a la parte de, venga, cuéntame cómo fue esto, ¿te quedaste dormido entonces? Y de pronto te despertaste, habías soñado con el monstruo, imaginad. Y entonces estabas con muchísimo miedo, lo sentías ahí en el cuerpo, ¿qué te pasaba? ¿Te latía muy fuerte el corazón? ¿No te podías sacar el monstruo de la cabeza? ¿Mirabas al armario y te daba terror? Y por eso me llamaste gritando, ¿verdad? Mamá, mamá, mamá. ¿Qué pasó ahí, cariño? ¿Qué pasó? Pues que viniste, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó? A través de preguntas le invito a que siga con la historia. ¿Qué pasó después? Que he ido a ayudarte.
he ido a ayudarte, ¿verdad? Tardé mucho, amor. O fue, bueno, igual se te hizo mucho. Yo salí corriendo de la cama, pero igual a ti se te hizo mucho porque tenías miedo. Yo vine, te escuché y vine a ayudarte, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasó luego también? Pues nada, que estuviste conmigo y me ayudaste y me diste un abrazo y te quedaste a dormir un poco. Vale, ok. ¿Qué pasó después? Nos despertamos ahí por la mañana, ¿verdad? O ya te quedaste dormido y de pronto, ay, ya, te has despertado esta mañana y yo no estaba, no te has dado ni cuenta de que me he marchado. Yo estuve ahí contigo hasta que supe que ya estabas muy tranquilito, muy relajado y cuando ya vi que estabas bien, de pronto me volví a mi cama a descansar. O no, me quedé contigo ahí. Vale, ¿cómo estás hoy? ¿Qué te parece? Tú cuando tienes miedo yo voy, te ayuda, hablamos de ello, te ayuda a hablar de ello, sí. Le ayudamos a completar la historia, a que se dé cuenta de que sea imaginario o sea real, no estás solo con su miedo, no estás sola con su miedo, ¿vale? Que de pronto yo estoy, yo voy, yo le acompaño, le ayudo, le pongo palabras, la película acaba bien, ¿vale? ¿Sí? Esto por un lado. Por otro lado, otra técnica que yo invito a los papás y las mamás y a los niños a veces, si tengo la oportunidad de estar con ellos también, les digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Me acuerdo de una niña, pues eso, que era un personaje concreto de una película el que le había asustado mucho. Digo, os propongo una cosa, para que la hagáis juntos, ¿vale? Vamos a buscar una imagen, un dibujo de este personaje, ¿vale? Lo vamos a imprimir. Y de pronto, con la ayuda de mamá y de papá, vamos a convertir este personaje en algo gracioso. ¿Vale? Es como decir, le vamos a quitar el poder al personaje. ¿Qué es lo que más miedo te da del personaje? Imagínate, pues los dientes, que tiene unos dientes súper afilados y se comía a la gente o mordía a la gente en la película que he visto, me da mucho miedo que venga y me muerda. Vale, vamos a coger el dibujo y le vamos a cortar los dientes. Se los vamos a quitar y le vamos a convertir en una imagen graciosa. Me acuerdo de una niña que le dije, vamos a convertir a este personaje en un viejecito arrugado que no puede casi ni andar, le vamos a poner en una sillita que cada vez que intenta dar un paso se tropieza y se cae. Vamos a utilizar el humor, vamos a utilizar la diversión, vamos a utilizar el juego para quitarle el poder dramático que nos conecta con el miedo a ese personaje y lo vamos a ¿cómo se dice? A tunear. Estaba pensando, cuando cambias el coche de colores, lo vamos a tunear a ese personaje que te da tantísimo miedo, para que tú, de alguna manera, vamos a ver si de alguna forma te sientes con más poder personal, para decir, bueno, en realidad este personaje que aparece en mi cabeza y me da tantísimo miedo, de pronto yo tengo el poder de transformarlo, y eso me va a ayudar también a que yo pueda darme cuenta de que en un momento dado un miedo que está aquí, de un personaje que yo he visto que es de una película, de pronto yo, pues bueno, lo tuneo y de darme miedo pasa a darme la risa, por ejemplo, ¿vale? Le quitamos el poder. Esta es otra herramienta que también a veces a algunos niños les suele funcionar, y hacerlo con los papás, que igualmente se sienten acompañados. El miedo, cuando nosotros hemos vivido miedo en la infancia, con esto que os voy a contar ahora ya termino. Bueno, esperad, antes de terminar, voy a dar así un poco, por si me habéis hecho alguna pregunta. Esperad, que me voy un poco para atrás. Lo ideal sería encontrar, me dice Julia, lo ideal sería encontrar el equilibrio, pero eso lleva tiempo de trabajo, paciencia y constancia. Todo se puede trabajar, Julia, claro que sí. Lo que he hablado, ¿no? De revisar nuestra propia historia, de ver si estamos actuando como lo hicieron con nosotros o nos hemos ido al polo opuesto, de pronto no hay un equilibrio, el buscar, en fin, pedir ayuda también para poder hacerlo, que esto nadie nace sabiendo hacerlo. Gracias por asesorar, gracias a vosotras. A ver, Vale, os cuento lo último, ¿vale? Os cuento lo último. ¿Qué pasa cuando en la infancia un niño pequeño tiene miedo y no le acompañamos para contribuir a su seguridad, ¿vale? De esta forma que yo os he explicado, yo os explico la que yo conozco y la que yo utilizo y con la que yo ayudo, ¿vale? O de otras maneras, ¿vale? Que vosotros conozcáis o que os hayan ayudado, ¿vale? A descubrir. ¿Qué ocurre? Que cuando un ser humano, en este caso un niño, siente mucho miedo, hay una necesidad de seguridad y de protección que se activa de forma muy profunda, intensamente dentro del niño o de la niña, cuando no hay una persona externa, referente, un adulto, que me sostenga, me acompañe y me dé esa sensación de protección y seguridad, yo, ¿vale? Voy a desarrollar mecanismos propios de defensa, ¿vale? Voy a desarrollar reacciones a veces automáticas que me lleven a tener una falsa sensación de seguridad. Por ejemplo, os cuento un caso real de un adulto que me contaba, preocupado por el miedo de sus hijos, me contaba cómo él de niño tuvo miedo, de alguna manera ese miedo no fue acompañado, le dejaban solo, no le hacían ni caso, le decían que tenía que ser fuerte, que tenía que superarlo, que y entonces este niño
utilizando sus propios recursos, se inventó una especie de... Bueno, él lo que hacía era cruzar los dedos, ¿no? Él se convenció a sí mismo de que si cruzaba los dedos no pasaría nada. Eso que le daba miedo no ocurriría. A día de hoy, como adulto, cuando me enseñó sus manos, tiene los dedos torcidos. A día de hoy esto se ha convertido en un tic, o en lo que podríamos denominar desde fuera, ahora qué manía más rara tiene este hombre, que a veces no para de cruzar los dedos, y es que cada vez que él conecta con la emoción del miedo, automáticamente cruza los dedos, ¿vale? Entonces, bueno, es algo a revisar también, ¿vale? Es decir, cuando nos dejan solos de pequeños en situaciones que para nosotros son difíciles, cuando nos sentimos solos en situaciones que no tenemos la capacidad de gestionar por nosotros mismos, de pronto, para cubrir la necesidad que tenemos de seguridad y de protección, podemos desarrollar mecanismos de defensa desviados de alguna manera o insanos que luego perduren en nuestra vida a lo largo del tiempo y que luego, a medida que pasa el tiempo, sea cada vez más difícil deshacernos de ellos. Así que esto es, en fin, es delicado, ¿no? Y hay que poner atención. ¿Cómo puedo acompañar, ¿vale? Sin, entre comillas, sobreproteger. Es decir, porque yo lo que pretendo es acompañar con el tiempo que ello conlleve, repito, en el proceso necesario para que mi hijo poquito a poco, a medida que vaya creciendo, vaya ganando en autonomía. Pero para que un ser humano gane en autonomía y en capacidad por sí mismo de autogestionar sus propias emociones, necesita primero ser acompañado, ¿vale? Porque si no, sobreviviremos a las emociones que nos resultan más difíciles de sentir o de sostener en la infancia a través de mecanismos de defensa que muy poco favor nos van a hacer y sobre todo que luego en la vida adulta nos van a condicionar y mucho nuestro propio bienestar, y si nos convertimos en papás y en mamás ya no os quiero ni contar, de cara a acompañar a nuestros hijos. Bueno, lo dejamos aquí por hoy, ¿vale? Que hemos hablado del miedo. De nuevo, muchísimas gracias a los que os habéis conectado conmigo en directo. Estoy aquí en TikTok. Tengo mi perfil, Elena Dieguez, me podéis buscar. Suelo compartir, bueno, intento un día sí, un día no, vídeos con recursos de comunicación no violenta, autoconocimiento, gestión de conflictos, de relaciones y todas estas cosas para poder ayudaros. Y bueno, ¿qué más os cuento? Tengo una escuela online también. Próximamente, en el mes de febrero, tendremos la próxima edición de la formación completa en comunicación no violenta que yo comparto a nivel online. Si alguno de vosotros y de vosotras la CNV, como le llamamos, os motiva y os interesa y tenéis curiosidad por saber en qué consiste la formación completa, podéis escribirme directamente, o bien a través del link que encontraréis en mi perfil, donde hay un apartado que pone contacto, o directamente a mi email, elena@elenadieguez.com, y estaré encantadísima de hablar contigo. Me despido por hoy, te deseo muy feliz día y nos vemos de nuevo aquí en directo el próximo martes a la 1 en punto. Ya te anunciaré en los vídeos de esta semana de qué tema hablaremos. También tú me puedes mandar ideas, ¿vale? Si hay algún tema que te inquiete especialmente, del que quieras que hable, y yo le doy espacio aquí en este directo semanal que inauguramos hoy este espacio. Feliz día, gracias por estar ahí.